Yo tomé la determinación de, en estos días, en estas semanas, ausentarme de la cobertura en Palacio para concentrarme más en las historias, en algo más vivo, en salir a las calles y encontrar historias que contar referentes a la pandemia, ¿no? Creí que era un poco más útil para mi periódico, para el periodismo que me gusta hacer a mí. Pues en esta realidad de la sana distancia, de mantener la distancia, pues invariablemente había familias que no podían hacerlo. Y entonces me metí a investigar, a visitar casas en hacinamiento, y yo considero que fue ahí, en estas visitas, en este trabajo de campo, haciendo o buscando familias en hacinamiento, que yo me contagié. Diría que no estoy tan seguro de que alguien que cubre cotidianamente la conferencia con el presidente no se haya contagiado. Yo creo que ha habido casos, a lo mejor y es un derecho, no lo han querido confirmar o no lo han querido decir. Yo he conocido pues al menos un par de casos que había ciertos datos o ciertas referencias de contagios. Sí. No necesariamente estoy diciendo que en la dinámica de la conferencia, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que efectivamente pues yo el último año y medio he estado más abocado a Palacio y por ejemplo, yo tengo la certeza de que no me contagié en Palacio. Claro. Porque los tiempos no dan y porque además yo sabía qué trabajo periódico estaba realizando. Entonces, primero que me gustaría dejar bien claro es que yo no me contagié en Palacio ni en alguna de las dinámicas de presidencia, ¿no? Segundo, que tengo perfectamente bien delimitado dónde me contagié, con una familia en Ciudad Nezahualcóyotl, donde en una vecindad acudí con varias familias en hacinamiento y yo por los días que se marcan de que te contagias a que inicien los síntomas, yo estoy seguro que fue en ese trabajo de campo. Yo comencé con los síntomas, Pepe, el día 3 de mayo. Sí. Tú sabes que por nuestro trabajo periodístico pues estamos obligados a darle seguimiento a la información que cotidianamente las autoridades sanitarias externan sobre el tema, y pues yo estaba empapado de estos datos que cotidianamente nos da Gatell. Yo me empecé a sentir mal el domingo 3 de mayo y con todos los síntomas, con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, con cansancio extremo, dolor de garganta, pérdida del olfato y del gusto, y febrícula, porque en realidad era febrícula, nunca iba más allá de 38 grados. Yo comencé en realidad a padecer, a descontrolarme la noche del domingo 10 de mayo, que fue cuando tuve mi primera fiebre fuerte. El domingo ya la fiebre se descontroló, llegó a niveles incluso superiores a 39 grados. Desde el lunes en la noche yo comencé a notar que tenía cierta dificultad para respirar, con una fiebre muy alta. Entonces yo así me fui a dormir tratando de concentrarme en otras cosas, pero no pude controlarlo, Pepe. La dificultad para respirar fue creciendo, 11 de la noche, medianoche, 1 de la mañana. A las 2 de la mañana yo estaba ya desesperado, porque por más esfuerzos que yo realizaba, ya no podía controlar la respiración. Entonces, invariablemente, te imaginas tu muerte.
Claro. Y entonces empiezas a pensar en tu esposa, en tus hijos, en tu madre, en mi caso, ¿no? Que mi madre vive. Sí. Y la pregunta lógica, Pepe, de qué va a pasar con ellos. No me quiero ir, siento que me faltan vivir muchas cosas, hacer muchas cosas. Entonces empiezas a imaginar lo más, la desdicha en plenitud, pero también está esa otra mirada de decir, no quiero, o sea, sí sé que puedo morir, pero no quiero, tengo que hacer lo máximo que esté en mí para evitarlo. ¿Nadie de tu familia salió contagiado? Sí, que es otra carga, que es otro costal que también te simbra. Sí. En los momentos más complicados de los síntomas, mi esposa se comenzó a sentir mal, mi hija, sí. Por fortuna, Pepe, por fortuna y gracias a Dios, yo omitiría la primera palabra que te dije, por fortuna, porque creo que esto no es de suerte. Sí. Gracias a Dios, mi esposa y mi hija, aunque empezaron a sentir ciertos síntomas, siempre se mantuvieron muy leves. Sí, mi esposa sentía cierta fatiga, le dolía la cabeza, la garganta, también cuando hacía movimientos muy bruscos o subía escaleras, también la respiración le comenzaba a dar sus sustitos, pero siempre se mantuvieron en un nivel tenue. Y entonces cuando tú te empiezas a enterar de que tu hija, de que tu esposa están en esa dinámica o comenzando esa dinámica, se te viene el mundo encima, porque entonces viene la culpa y viene qué vamos a hacer, si ella era la que estaba llevándome del brazo, y si se enfermamos los dos, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién va a venir a echarnos la mano? Que no falta, obviamente, pues sabes que la familia, los amigos están a la orden del día, pero es una enfermedad tan difícil, tan despiadada, tan extraña, que tú sabes que, pues cuántas historias no conocemos, Pepe, de personas que desafortunadamente han perdido a un ser querido y prácticamente pues reciben las cenizas del hospital y automáticamente se las llevan, ya no tienen la oportunidad de despedirse, de una última mirada, de una última caricia, de una última palabra. Que aunque sabes que hay mucha gente dispuesta a ayudarte, aún en la peor adversidad, pues también está en riesgo su vida, porque es una enfermedad tan contagiosa que no permite que haya cercanía entre las personas, y que prácticamente toda la ayuda pues tiene que ser a distancia. Aunque te voy a decir una cosa, sin duda quienes se enteraron en ese inter difícil, complicado, cuando son tus amigos, cuando te quieren, cuando te estiman, invariablemente tienen que pedir cosas buenas para ti. Claro. Aunque estén a la distancia, tiene que haber la buena vibra de decir, pues Dios o tu fe o como sea, ayúdalo, dale fuerza. Yo no creo que toda esa fuerza a distancia, toda esa fe, toda esa buena vibra que surge en las personas que te estiman, que te quieren alrededor, sea inservible. Yo siento que toda esa vibra de una u otra manera llega, y tarde o temprano termina también por jugar su papel positivo en irte recuperando. Siempre he tenido la convicción periodística, y me remito exclusivamente a lo periodístico, que Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, es un hombre inteligente, sensible, entregado a su trabajo. Eso de entrada. Y eso no cierra la puerta a que yo, en la valoración, siempre, como te lo repito, periodística, considere que él ha cometido errores. Ha cometido errores de hacer proyecciones cuando en una pandemia tan inesperada, tan complicada, tan incierta, lo peor que puedes hacer es hacer proyecciones. Y el subsecretario ha hecho tanto proyecciones de número de muertos, de número de contagiados, de tiempo de la pandemia, de picos,
que él no debió meterse en eso. ¿Para qué se mete en camisa de 11 varas? Eso. Claro. Siendo también una enfermedad tan revolucionada, tan desconocida, se precipitó, siento yo, en ciertas medidas que externaba a la población. El uso de cubrebocas, él fue la primera etapa de esta pandemia, hasta se burlaba de que las personas usaran cubrebocas. Y decía, el que usa cubrebocas es solo para la foto. Y lo dijo muchas veces. Sí. Y conforme fueron pasando los días, las semanas, se llegó a comprobar que era un mecanismo auxiliar efectivo para evitar los contagios. Y creo que en ese sentido cometió muchos errores. Por ejemplo, también ese error de decir, si tú no tienes 60 o más y no tienes ninguna enfermedad crónica, no vayas al hospital, quédate en casa, los síntomas se van a pasar en 14 días. ¿Cuántos casos estuvimos viendo de personas que siguieron esa recomendación y que llegaban al hospital prácticamente a morir? Porque siguieron esa recomendación. Yo creo que también fue otro de los errores de Gatell, además de que es una enfermedad que no es cierto, como dicen las autoridades, que se limita a 14 días. Quizás los síntomas más acentuados sí tienen sus picos en esos 14 días, pero hay muchas secuelas siguientes. Yo no sé cómo, he conocido, por ejemplo, que el titular de Profeco, que tú sabes que sufrió esta situación, que Irma Heréndida, que es otra de las secretarias que también lo tuvo, pues he sabido que le han pasado mal, y prueba de ello es a veces su ausencia ya de la vida pública. Han estado ahí como flotando. El pobre titular de Profeco, pues a la tercera semana tuvo ya que reportarse con su lista de gas y gasolina. Yo creo que no le quedó otra, pero tú veías su semblante y el pobre pues estaba con un semblante ya muy decaído, ¿no? Sí. Y ha tenido realmente pocas apariciones. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, ya, digamos, viendo cuáles han sido las posturas de Gatell y teniendo como espejo la presidencia de la República, siento que han sido también discordantes. El presidente ha estado en una sintonía distinta desde el principio. Prácticamente a cuentagotas son las coincidencias. Los mensajes son muy encontrados, muy confusos. Un día Gatell te puede decir una cosa y al otro día en la mañana el presidente te dice una cosa distinta. Entonces, yo creo que aquí ha sido la lucha del epidemiólogo, la lucha del científico con la lucha del hombre que tiene el poder.